me preocupan algunos compañeros suyos. Yo estoy tratando de grabar esto y volverlo a subir en YouTube para que cuando nosotros tengamos la posibilidad, sus compañeros, de poderlo ver cuando ustedes, o sea, cuando así se les permita o ustedes tengan la facilidad de decirle a ellos que lo pueden ver en YouTube, alguna cosa, entonces yo sí les agradezco que le digan a sus compañeros que está cargado en el canal para que los que quieran escuchar la clase y no hayan podido verlo, puedan hacerlo. Entonces es como lo que deseo en este momento. Entonces, le quería como hacerles ese comentario y nosotros poder pues desarrollar la clase de hoy, que vamos a trabajar con respecto al aval. El aval, vamos a recordar qué es un aval. El aval, nosotros cuando vimos obligaciones, hablábamos que existen dos clases de obligaciones. Existen obligaciones principales y existen obligaciones accesorias. Y hablábamos de que las obligaciones accesorias eran las típicas obligaciones que se encargan de garantizar, bueno, en las accesorias habían dos. Hablábamos de las obligaciones en garantía y de las obligaciones en pro ten rem. Y hablábamos que las obligaciones en pro ten rem eran el tipo de las obligaciones que perseguían al titular de una cosa. Y hablábamos que las obligaciones accesorias en garantía eran obligaciones que iban a tener como propósito servir de garantía al cumplimiento de una obligación principal, y que estas obligaciones en garantía iban a ser de dos clases. Hablábamos que podían ser obligaciones en garantía real y obligaciones en garantía personal. Y hablábamos que las obligaciones en garantía real eran las obligaciones en las que un bien servía de garantía o servía para garantizar, para asegurar el cumplimiento de una obligación, mientras que las obligaciones en garantía personal, la persona que suscribe esa garantía lo va a hacer respondiendo el cumplimiento de la obligación con todos los bienes de su patrimonio. Entonces decíamos que eso era una obligación en garantía personal. Cuando hablábamos de este tipo de garantías, nosotros hablábamos que existía lo que era la fianza, que la tratamos en la clase de obligaciones, y decíamos que la fianza era eso, una obligación en la que una parte un tercero iba a garantizar el cumplimiento de una obligación de otro, pero que este tercero tenía unas ventajas como era el derecho de exclusión y el derecho de persecución, diciendo que en la fianza este tercero no iba a poder perseguírsele hasta que no se le persiguiera primero al deudor principal, y después a ese tercero se le iba a dividir en la cantidad de avalistas que tuviera, porque la obligación de este fiador podía ser una obligación divisible cuando varias personas asumían este cargo. Eso fue lo que nosotros trabajamos en fianza. Pero no solamente existe la fianza como la principal garantía real. Hablábamos que también se puede decir que existe otras figuras que garantizan el cumplimiento de una obligación, como es una deuda o una obligación solidaria. Hablábamos que cuando hay una obligación solidaria, puede haber un deudor principal y pueden haber unos codeudores
que estas personas se van a obligar a responder por el 100% de la deuda. Entonces, esas eran figuras que nosotros tratamos en obligaciones. Pero que en títulos valores nos vamos a encontrar que hay una obligación, hay una obligación accesoria que es natural al Código de Comercio. Y esa obligación accesoria natural al Código de Comercio es la obligación del avalista. El avalista en este tipo en los títulos valores, vamos a darnos cuenta que son obligaciones accesorias, es una obligación accesoria, no es una obligación principal, pero que tiene que tiene ese propósito de garantizar el cumplimiento de la obligación. Entonces, para eso nosotros vamos a tener que mirar, nosotros lo que nos señala la ley. Y la ley en el Código de Comercio, el artículo 633 nos señala, nos dice que mediante el aval se garantiza en todo o en parte el pago de un título valor. Entonces, nosotros nos vemos que naturalmente de los títulos valores va a tener una obligación accesoria en garantía real, y que esa está consagrada en los artículos 633 y siguientes. Si ustedes observan, en el 633 nos dice que mediante el aval se garantiza en todo o en parte el pago del título valor. Aquí nos vamos a llevar nosotros a mirar si se pueden dar otro tipo de garantías dentro del pago de los títulos valores. Pero en este momento, la garantía o la obligación accesoria en garantía natural de los títulos valores es el aval. Entonces, nosotros tenemos que arrancar con qué es el aval. Entonces, porque nosotros nos vamos a tener que entender qué es un aval, entender cuál es la naturaleza de esa obligación. Vamos a entender cómo se hace, cuál es el alcance de ella, para entender nosotros cuando ustedes, por ejemplo, vayan a firmar, o ustedes sean las personas que vayan a suscribir un título, cómo lo van a hacer y en qué calidad lo pueden hacer. Entonces, es necesario que nosotros hoy en día entendamos cómo funciona el aval. Entonces, el aval ya tenemos claro que es una obligación para dar seguridad al cumplimiento de otra obligación cambiaria, de una obligación cambiaria. Entonces, y que esa obligación accesoria, a diferencia de otras obligaciones accesorias, es una obligación independiente por el principio de autonomía de los títulos valores. ¿A qué me refiero que sea independiente? Supongamos que mi avalista, a la persona que yo estoy avalando, tiene por alguna causa su obligación es nula, porque era menor de edad y debía de hacerlo con el consentimiento de los padres, porque era un representante legal de una sociedad y no estaba autorizado para el otorgamiento de títulos valores, porque debía tener el consentimiento de la junta o de la asamblea o de la junta directiva, y esta persona suscribió títulos valores sin tener en cuenta esta limitación. Y nos vamos a dar cuenta que estas son situaciones en las que la obligación cambiar el título no deja de existir, ni es nulo, sino que no lo puedo oponer a la sociedad, por ejemplo. Entonces, la sociedad no la puedo perseguir, pero ese título valor lo firmó el representante legal y los socios lo firmaron como avalistas. Entonces, aunque yo no pueda perseguir a la sociedad, porque el representante legal no estaba autorizado para suscribir títulos valores,
Eso no me impide a mí perseguir a mis avalistas, que son los mismos socios, porque la obligación del aval es independiente. Genera una independencia frente a la obligación principal. En este sentido, si si ellos estaban avalando a la sociedad y la sociedad después se excluye de la sociedad, si se excluye de la acción cambiaria, a pesar de que se haya excluido la sociedad, ella no va a dejar de perseguir a sus avalistas, porque ellos tienen una obligación independiente en ese sentido. Ellos van a garantizar, no es a la persona, sino a la obligación cambiaria contraída. Entonces, esa es la naturaleza del aval. Entonces, el aval, yo podría decirlo, y me gusta pensarlo, tiene algo de la fianza, tiene algo de la obligación solidaria, tiene algo de los codeudores. ¿Por qué? Porque es una mezcla entre los dos. Tiene de las obligaciones solidarias, que el aval responde por el 100% de la parte que se haya obligado a garantizar del título valor. Es decir, si la obligación del título valor es por 100 millones y yo avalo 100 millones, yo voy a garantizar el pago de los 100 millones, independientemente que haya como deudores en el título 3, 4 o 5 personas. Él va a responder por el 100%, porque su obligación es indistinta y a él lo pueden perseguir por ese 100%. Mientras que tiene de la fianza, que no nace como las obligaciones solidarias, tiene un carácter accesorio como la fianza. No es el obligado principal, en el sentido que garantiza la obligación principal, pero es una obligación accesoria que depende de la existencia de una obligación principal, frente al deudor solidario, que un deudor solidario sí es un obligado principal. Entonces, la fianza ya tenemos claro que es una obligación, el aval. Y fíjense que si yo estoy diciendo que es una obligación, ¿de dónde nace esa obligación? ¿Cuál es la fuente de mi obligación? Pues la fuente de mi obligación no es otra cosa que los actos jurídicos. Los actos jurídicos, el acto jurídico del aval es el que hace que nazca una obligación en estos títulos, y esta obligación accesoria. Y fíjense ustedes que cuando estábamos estudiando en las obligaciones, hablábamos del acto jurídico unilateral y bilateral. Ya ustedes se han dado cuenta en esta clase cuántos actos jurídicos han habido que son unilaterales porque no hay una contraparte. Miren que el otorgamiento de títulos es un acto jurídico. Miren que el endoso es un acto jurídico. Ahora, el aval es otro acto jurídico en el cual una persona manifiesta su voluntad con el propósito de garantizar para sí mismo o para un tercero una obligación cambiaria, ya sea en todo o en parte. Eso es el aval, y eso es lo que podemos extraer del artículo 633 que pueden ver en la pantalla ahora que estamos compartiendo, lo que nos señala este artículo. Entonces, queda claro para ustedes y para esta asignatura que el aval es un acto jurídico unilateral en el cual un tercero garantiza para otro el pago de una obligación cambiaria, y esa obligación cambiaria puede ser de cualquiera de las tres naturalezas que vimos: dinerarias o de crédito, representativas de mercancía o de participación, y que él puede garantizar en todo o en parte.
Entonces, allí tenemos nosotros esa definición de esa naturaleza del aval. Entonces, las características, ¿cuáles son las características que tiene el aval? El aval es de naturaleza cambiaria, es una de las cosas más importantes que nosotros podemos ver. Es de naturaleza cambiaria y que no solamente ustedes van en este tipo de obligaciones cambiarias, ustedes no solamente van perdón, como tiene naturaleza cambiaria, lo que yo les estoy diciendo es que la firma es, y aquí vamos a la segunda parte, al otorgamiento, que la firma del aval, la firma del avalista es la que crea la obligación cambiaria. Entonces, tiene una naturaleza cambiaria con todas las implicaciones que que ya vimos, que hablábamos que las obligaciones cambiarias surgen, su poder, su fuerza, su manifestación de la voluntad proviene de la firma. Vamos a darnos cuenta que es una garantía autónoma que no va a depender de la exigibilidad o no de otro tipo de la obligación principal, es autónomo, y encontramos también que este tipo de obligaciones que es autónomo y que lo puede realizar cualquier persona, ya sea una persona natural o ya sea una persona jurídica. Cualquier persona, pero debe de ser persona porque lo que lo va a garantizar es el patrimonio. Ahora, una pregunta que me gustaría escuchar sus opiniones para no estar hablando sola tan temprano. ¿Qué creen ustedes, mis señores, si un patrimonio autónomo podría un representante firmar un título valor como aval? Ya tenemos problemas con tu audio. ¿Qué creen ustedes si un patrimonio autónomo puede firmar o no como avalista en un título de valor? Ya ustedes lo han estado, ya saben el concepto, saben que es un título. ¿Creen ustedes que podría hacerlo? Vamos a coger aquí. Jaycee, por favor, ¿crees tú que podría hacerlo un patrimonio autónomo? A ver. Jaycee Archila. Profe, Sí. ¿podría responder yo? Sí. Sí, dale. Pues yo creería que no, porque el patrimonio autónomo, como usted nos había explicado, no tiene personería. Entonces, usted acá está diciendo que para una persona ser avalista debe tener una personería jurídica o natural. Ahí la pregunta sería, ¿podría un patrimonio autónomo suscribir el aval? Y nos tenemos que llevar tendríamos que hacernos otra pregunta previa para poder contestar esta pregunta. ¿Podría un patrimonio autónomo obligarse? ¿Un patrimonio autónomo podría contraer obligaciones? ¿Me permite responder, profesor? Sí, sí. Por supuesto, esa es la característica principal de los patrimonios autónomos, de contraer derechos y obligaciones.
pero no se le otorga una personalidad jurídica o natural como tal. Recordemos que los patrimonios autónomos contraen obligaciones y responden con el patrimonio que precisamente está en custodia, por decirlo de alguna manera. Entonces, toda persona, y ahí más bien, toda figura jurídica que pueda contraer obligaciones puede ser avalista. Eso es una de las características que tiene esto. Todo lo que pueda contraer una obligación puede ser avalista. Y aquí no implica que pueden ser personas de derecho privado, de derecho público, personas comerciantes, personas no comerciantes. El mismo Estado, los entes estatales pueden firmar o figurar de avalistas, pueden serlo los patrimonios autónomos. ¿Quién no lo podría hacer? Pues un menor, un nasciturus. Ni siquiera un menor, un nasciturus. ¿Por qué no lo podría hacer? Porque todavía esa es una expectativa y se le adelantan son derechos, no obligaciones. Pero todo lo que pueda contra un establecimiento de comercio no podría ser un avalista. ¿Por qué? Porque un establecimiento de comercio no es una persona, sino un bien. Y los bienes no pueden contraer obligaciones. Pero ustedes me dirán, pero entonces los patrimonios autónomos no son personas. Sí, no son personas, pero tampoco son bienes. Es un grupo de bienes a los cuales se les ha atribuido algunas características de la persona, como cuáles, como la capacidad y como el patrimonio. Son las dos cosas que se le han atribuido a los patrimonios autónomos, a diferencia de los otros bienes o las otras universalidades como los establecimientos de comercio. A los establecimientos de comercio, y aquí les recuerdo su clase de eso ya debieron de haberlo visto en comercial, pero les repito el concepto, los establecimientos de comercio son universalidades de bienes, pero no tienen la capacidad jurídica para contraer obligaciones. A ellos no se les ha atribuido esa capacidad, a diferencia de los patrimonios autónomos, que son universalidades, pero que sí tienen la capacidad de contraer obligaciones. ¿Quedó claro el asunto del aval? Profe, ¿Sí? o sea que en conclusión no influye si el avalista tiene o no personalidad jurídica. O Lo es que una influye persona es que jurídica. pueda obligarse. Si puede obligarse, puede ser avalista. Okay. Incluso el mismo Estado puede avalar a cualquiera. El Estado colombiano a veces ha suscrito obligaciones como aval en asuntos internacionales. Cuando hay contratos, cosas de gran envergadura que lo hace alguna entidad estatal, el Estado sale a garantizar. Ustedes dicen, no, el Estado colombiano garantizará el pago de la no sé qué. Ahora con el cuento de los respiradores, entonces es el Estado quien está garantizando el pago. Él está haciendo de avalista en ese momento. Entonces, ¿qué tenemos claro de las características del aval? Primero, que es un acto jurídico unilateral. Segundo, que genera una obligación cambiaria, no una obligación simple, sino cambiaria. Que tiene un carácter autónomo, que el aval siempre lo va a realizar una persona o alguien que tenga la capacidad de obligarse. Ahora, yo también, si Profe, disculpe, ya sí. sé que lo explicó, pero no me quedó claro. La obligación que produce el aval, ¿es accesoria o principal? Esa es la mixtura que hay. En realidad, el aval tiene una obligación accesoria. ¿En qué sentido? Porque él va a garantizar una obligación principal. En el título la están suscribiendo el otorgante de la promesa o el aceptante de la orden. Esos son las dos personas deudores principales en nuestro título. Y ellos van a garantizar el cumplimiento de esa obligación. Por eso es accesorio, pero es autónoma porque aunque el deudor principal se diga que había algún vicio que afectaba esa obligación, el aval no se va a ver disminuido por esa obligación
por ese vicio que afectó esa obligación principal. ¿Me doy a entender? ¿Sí quedó claro hasta ahora? Sí, sí. Pero entonces, ¿qué obligación entonces va a respaldar el aval si no existe la principal? No, no es que no le exista. Estamos hablando, lo que tiene que existir es el título. Él va a respaldar es la obligación cambiaria contenida ¿en dónde? En el título valor. Acuérdate que las obligaciones cambiarias son autónomas por naturaleza. Entonces, ¿cuál es la obligación que yo voy a garantizar? La obligación cambiaria principal contenida, es decir, el cumplimiento del derecho incorporado que está. Sí, María, dime por favor. Eder, un ejemplo es que yo te debo un dinero y yo tengo una letra de cambio, por ejemplo, y yo te incumplo esa obligación. Tú vas al banco y el banco te va a garantizar esa obligación que yo incumplí contigo. Y dices en un concepto que busqué sobre el aval, son aquellas operaciones en las cuales el banco garantiza a su empresa tanto en moneda nacional como en moneda extranjera el pago o cumplimiento de obligaciones contraídas con terceros. Pero en este caso, la que te cumplí fui yo. Y yo te debí ese dinero, pero a mí, no sé, no se me dio la gana por pagarte, o el punto fue que me atrasé en la cuota o algo por el estilo. Y el banco entonces allí entraría a respaldar. Un ejemplo para que sí más o menos entiendas si te quedó claro o estoy mal en el ejemplo, no sé. No, el ejemplo está bien. Vamos a poner que nosotros hicimos esto está que se acaba la reunión. Si se acaba, pues me tocaría volverles a hacer la invitación para continuar la clase. ¿Les parece? Entonces, me quedan 9 minutos. Entonces, ¿qué ocurre con el aval? Ustedes, mis queridos señores, tú le firmaste un cheque al banco y ese banco, Eder, perdón, tú me firmaste un cheque a mí. Tú firmaste ese cheque, lo suscribiste. El banco te sirve de avalista, porque los bancos te pueden servir de avalista, que va a decir que van a garantizar, yo te lo exigí, eras un excelente cliente. Pero resulta que tú, por alguna razón, tú que me firmaste esos, eras el representante legal de una empresa. La firma, y para firmarme ese cheque tenías que tener autorización en la junta directiva para avalar, para que te permitieran otorgar un cheque tan alto. ¿Va quedando claro hasta ahí? Entonces, cuando yo va a pagar, el banco ve el cheque y dice, entrégueme el acta donde a ti te avalan, a ti te autorizan, perdón, suscribir este título valor. Tú no presentas nada porque tú no tenías autorización para suscribir ese título valor tan alto. Vamos a un proceso. Yo demando al avalista, que es al banco, y te demando a ti, demando a la empresa. La empresa me va a presentar una excepción cambiaria que se llama falta de poder bastante, así se llama, falta de poder bastante. Parece chistoso, pero así se llama. Y él me va a decir, mire, es que mi representante legal no tenía todo ese poder para obligarme a mí. Entonces va a decir, es cierto, no podemos obligar a la empresa porque el representante legal no está autorizado para suscribir ese cheque. La obligación cambiaria se extingue. ¿Qué piensas, Eder? Y para los que no son Eder también pueden responder. ¿Creen ustedes que se extingue la obligación cambiaria en ese momento? Yo considero que sí, sí se hizo a razón de la sociedad o la empresa que representaba en ese Pero se momento. extingue ¿para quién? ¿Para el avalista o para la sociedad? Para la sociedad, para la sociedad. Solo para la sociedad. Pero yo, banco, estoy firmando, garantizando una obligación cambiaria que sí existe. O sea, aquí tenemos que dar cuenta. La obligación cambiaria sí existió, sí existe.
porque el representante la firmó, el cheque existe y está firmado bien. Lo que ocurre es que esa firma no tiene el poder para obligar al banco no, a la sociedad. ¿Por qué no tiene el poder para obligar a la sociedad? Porque no se le había dado la autorización de la junta directiva. Ahora, el hecho de que la sociedad no vaya a pagar no me va a decir automáticamente que la obligación cambiaria que está allí va a quedar flotando en el aire. No, lo que se extingue es la relación de la sociedad en el título. Pero a mí el banco me va a seguir, ¿qué? Garantizando esa obligación que existe en el título valor. Ahora, si resulta que me presentan un cheque y no está firmado por nadie, ¿existe o no existe obligación cambiaria allí? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? A ver. Profe, yo veo que no existe porque es un requisito esencial de los títulos. Exactamente, es un requisito esencial que es la firma. Allí sí no existiría ninguna obligación que avalar, porque sí no existe obligación. Pero en el caso del cheque firmado por el representante legal sin la autorización de la junta directiva, sí existe una obligación cambiaria. Lo que pasa es que es nula para el banco, para el banco no, para la sociedad, porque la sociedad tenía que autorizarlo. Pero el banco me está garantizando la obligación cambiaria que está allí y que ahora ya no voy a perseguir a la sociedad, sino a quién, pues al banco y al representante legal como persona natural, que es el que me tendría que responder. Pero claro, si tú tienes un banco, nadie va a ir a firmar, a perseguir un representante legal, a menos que este sea Julio Mario Santo Domingo o Alejandro Santo Domingo, ¿no? De esos tipos, pero de lo contrario, a un regerente no lo va a perseguir. ¿Sí ha quedado claro? Por favor, manden algo, informen algo para uno saber qué ha quedado. Señora. Yo lo que no entiendo es de que el banco, o sea, tiene que hacer parte de la demanda por no respaldar al director. Sí, o sea, si el banco también está respondiendo junto con la junta, ¿no? No. El banco no responde porque es que el banco tiene una obligación autónoma diferente a la obligación que tiene la sociedad. La sociedad es el deudor principal. Yo simplemente voy a garantizar el pago. Si yo banco no me di cuenta de que allí no habían los poderes suficientes, igual yo tengo que garantizar el pago de esa obligación cambiaria. ¿Sí ha quedado claro? O sea, la sociedad se va a excluir porque no le otorgó poder a su representante legal para suscribir eso. Pero el banco como avalista, sí se va a ver en la obligación de ¿qué? De responder lo que esté ocurriendo en ese momento, que es la obligación cambiaria. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Está todo claro hasta ahí? Profe, por ejemplo, los avalistas pueden luego perseguir a los titulares de la obligación cambiaria principal. Literalmente sí. Sí pueden. Porque eso nos lo señala el código. El código nos lo está señalando porque es que el avalista simplemente yo garantizo, a mí no me puedes poner a pagar y vas a incumplir de manera descarada, porque eso hay que tener en cuenta eso, de manera descarada cuando tú eras el que debías de pagar eso, no yo. Entonces, miremos lo que nos habla el artículo 781, nos dice que la acción, cuando nos habla de esa acción de reembolso que se le hace, porque es que esa persona la pondríamos a pagar algo de lo cual él simplemente va a garantizar y no va a sacar un provecho personal, vamos a decirlo así, de
de esa obligación principal que él tiene. Entonces, a él se le permite volver a ejercer la acción cambiaria para los demás obligados que estén en cualquiera de esos signatarios. Entonces, señores, el tiempo está a punto de acabarse. No hemos terminado. Nicole, voy a cerrar esta sesión y voy a volverte a mandar la invitación para continuar con lo que nos queda, porque fueron 40 minutos y ya llevamos eso. Nos falta un solo minuto. Entonces, chicos, no se pierdan. Ya cierro aquí y volvemos a continuar. ¿Les parece? Bueno, profe, está bien. Sí.